vectores que son derivados de virus y por lo tanto el genoma del virus es el que se tiene que manipular para poder construir un vector adecuado para el clonamiento de genes. En este caso, el fago lambda o bacteriófago lambda es uno de los bacteriófagos más estudiados que infectan a Escherichia coli y por ello, aprovechando el conocimiento que se tiene del ciclo infectivo, la interacción con la bacteria, etcétera, se pudo construir algunos vectores derivados de este bacteriófago. En primer lugar, vamos a ver algunas características, propiedades, cómo infecta la bacteria y posteriormente vamos a ver cómo se regula la expresión de los genes que son claves en este fago para poder lograr construir vectores virales en la próxima sección. Bien, el bacteriófago lambda es un colifago porque infecta Escherichia coli y como todos los bacteriófagos, estos virus deben inyectar su DNA al citoplasma bacteriano. O sea, la partícula viral no ingresa a la bacteria, sino que ingresa solamente el genoma viral, el cual sigue su curso, digamos, replicándose, expresando genes, etc. La partícula viral contiene un genoma de DNA de doble hebra lineal de alrededor de 50.000 pares de bases. Es un genoma relativamente grande, digamos, considerando el tamaño de los plásmidos, si hacemos una comparación. Acá estamos hablando de 50.000 pares de bases, aproximadamente. Y este genoma de DNA de doble hebra lineal está cubierto o protegido por una cápside proteica que es icosaédrica. Tiene una geometría icosaédrica la cápside del virus y por lo tanto corresponde a 20 caras triangulares que forman este icosaedro regular. La transcripción de los genes es muy controlada, muy fuertemente controlada, y el virus puede seguir dos vías principales. Una que se llama la vía lisogénica y la otra que se llama la vía lítica, que las vamos a ver ahora en detalle para definir con qué vía nos vamos a quedar cuando construyamos vectores derivados del fago lambda. Muy bien. La partícula viral al microscopio electrónico se ve de esta manera. Este es un dibujito. Se ve una cápside hexagonal, lo que inmediatamente uno deduce que se trata de una cápside icosaédrica. A esta cápside también se le puede denominar cabeza, como dice acá, cabeza del fago, que tiene un volumen de 9 por 10 elevado a menos 5 micrómetros cúbicos y tiene una dimensión, una longitud, digamos, medida en este sentido, de vértice a vértice, de 55 nanómetros aproximadamente. Unido a esta cubierta proteica está una cola proteica. Tail. Esto es una cola de aproximadamente 150 nanómetros de longitud, que está compuesta por proteínas también. Todo es proteínas. Tiene una serie de anillos, pero esta cola corresponde a un cilindro que tiene un espacio interior, un cilindro hueco, a través del cual el DNA del virus va a pasar para ser inyectado al citoplasma bacteriano. Hay unas proteínas que corresponden a las fibras de la cola, que están ubicadas en esta región, y acá estarían las proteínas que interactúan con el receptor bacteriano, y por lo tanto estas proteínas serían el antirreceptor viral,
que interactúa con un receptor bacteriano que se denomina LAMB, L-A-M-B, esa proteína receptora que está en la membrana externa de la bacteria y que corresponde a un transportador, a una porina, que permite el transporte de maltosa y maltodextrinas hacia el interior de la célula bacteriana. Muy bien. Esa proteína receptora, la expresión del gen que codifica para la proteína LAMB, se induce cuando se agrega maltosa al medio de cultivo. Por lo tanto, una condición importante para que Escherichia coli pueda ser infectado es que hay que crecer la bacteria en un medio de cultivo que tenga maltosa para inducir la expresión del gen de la proteína LAMB. Y no debe tener mutaciones ni de lesiones en el gen que codifica para esa proteína, obviamente. Si no, no tendríamos el receptor celular y no habría infección. Acá tenemos otra vista del virus. Acá está un dibujo un poquito más completo porque muestra la cápside con sus caras triangulares, que son todas triángulos equiláteros, y son 20 caras triangulares. Acá tenemos 10, si lo miramos por detrás, están las otras 10 caras. Y el genoma, aproximadamente 50.000 pares de bases. Vamos a usar ese número, en algunos casos es un poquito menos y en otros casos un poquito más. Pero es la cantidad de DNA que se puede incorporar en esta cápside. Más de 52.500, 53.000 pares de base no caben en esta cápside. Entonces es un punto a considerar. Muy bien, acá hay una figura al microscopio electrónico, un virus real, una partícula viral vista por tinción negativa al microscopio electrónico de transmisión. Y se aprecia la cápside hexagonal, indicativa inmediatamente de una morfología icosaédrica. Se ve la cola con sus anillos, acá se pueden contar incluso los anillos que tiene la cola, y aquí estarían las proteínas de las fibras de la cola. Otra figurita, otra fotografía al microscopio electrónico de transmisión también muy bonita, en la cual se aprecia bien que la tinción negativa ocurre de forma muy eficiente en la cápside, porque se deposita la sal del metal pesado alrededor de la cápside, y no tanto como en la cola, pero se logra apreciar de todas maneras la cola del virus sin problema. Y también se pueden, si amplía uno esta figura, se podrían contar los anillos también. Se pueden hacer mediciones, etcétera, lo cual es muy importante en microscopía electrónica. Y también observar que todas las partículas virales que están acá son idénticas. Por lo tanto, la preparación que estamos viendo al microscopio electrónico en este caso es una preparación de partículas virales puras. No hay otro tipo de virus contaminante ni otro tipo de material celular aparente en este campo que se está mirando al microscopio electrónico de transmisión. 20 caras triangulares tiene la cápside y por lo tanto es un icosaedro. Hay varios tipos de proteínas que constituyen la cápside y contiene un gDNA, G por DNA genómico, de aproximadamente 50.000 pares de base. La cola consiste de 35 discos apilados y finaliza en una fibra. Después de la adsorción es la interacción del virus con el receptor bacteriano. Esa es la primera etapa de la infección. Por lo tanto, después de la adsorción, sobre el receptor LAMB, esta L debería ser mayúscula, de la célula hospedadora, el DNA de lambda es inyectado a través de la cola, la cual forma un tubo hueco a través del cual el DNA pasa. Una estructura conectora une la cabeza a la cola.
un fago infecta Escherichia coli inyectando su DNA dentro de la célula hospedadora, o sea, al citoplasma bacteriano, por supuesto. El DNA del fago lambda es lineal, ya les dije que era lineal, de doble hebra, pero tiene colitas en sus extremos de hebra simple, que la que está al lado izquierdo se llama cos-L y la que está al lado derecho se llama cos-R. Y se denominan cos porque son extremos cohesivos, son complementarios entre sí. Cos-L es complementario con cos-R y por lo tanto este DNA se puede circularizar espontáneamente debido a esa complementariedad. Al circularizarse este DNA, tenemos que un nick en cada una de las hebras que van a ser sellados por la DNA ligasa bacteriana, independiente de nada. Fíjense ustedes que el DNA cuando es inyectado al citoplasma bacteriano ocurre esto. Lo primero que ocurre es la circularización y la formación de los enlaces fosfoéster que faltan para que quede una molécula completamente cerrada de DNA de doble hebra circular de aproximadamente 50.000 pares de base. La vía lítica es la vía a través de la cual se denomina que la infección que produjo el fago lambda ha sido una infección productiva. ¿Por qué una infección productiva? Porque se van a producir partículas virales a través de esta vía lítica. Y para que se produzcan partículas virales tienen que expresarse prácticamente todos los genes del fago, todos los genes que están contenidos en el genoma viral. Por lo tanto, la función viral completamente expresada. Cuando ocurre esto, al final del proceso ocurre la lisis de la bacteria. La bacteria se rompe y se liberan aproximadamente 100 partículas virales por célula infectada. Por célula infectada con una partícula viral, se liberan 100 partículas virales. En este caso, hay transcripción secuencial de los genes virales. Entonces, más o menos eso es la vía lítica, que es importante. Y la vía lisogénica es distinta porque se expresan solamente un pequeño grupo de genes del bacteriófago y luego el DNA del fago se integra al cromosoma del DNA bacteriano. Se integra al cromosoma bacteriano en un sitio específico. Ese DNA insertado en el cromosoma bacteriano prácticamente permanece silente y no le hace ningún efecto a la bacteria hospedadora, no se producen partículas virales, como que no pasara nada, absolutamente nada. Por lo tanto, la mayoría de las funciones del bacteriófago, es decir, la expresión de los genes, se detiene. El DNA viral que está integrado se denomina un profago o provirus. No solamente el DNA del bacteriófago lambda se puede integrar al genoma celular, sino que también hay virus que infectan células humanas que se pueden integrar al DNA de las células eucarióticas humanas, como por ejemplo el HIV, que se integra al DNA de los linfocitos T. Por lo tanto, el DNA viral se denomina un profago. La bacteria hospedadora que contiene el profago se denomina una bacteria lisogénica, porque en cualquier momento podría ser inducida a sufrir desarrollo lítico. O sea, esta vía que se estableció como lisogénica podría revertirse eventualmente en casos muy especiales y seguir la vía lítica. Pero en este caso
es una copia del DNA del fago que se integra al cromosoma bacteriano en un sitio específico y permanece tranquilo. Acá tenemos ejemplificadas las dos vías. El DNA bacteriano, el fago lambda, se adsorbe con D al receptor LAMB, inyecta el DNA dentro del citoplasma bacteriano. Este DNA se circulariza y comienza a replicarse o se integra. ¿Se fijan? Vía lítica, vía lisogénica. Si se integra el DNA, esta bacteria se va a dividir y la progenie celular va a seguir teniendo este DNA viral integrado por sucesivas divisiones o generaciones celulares. Lo puede tener infinitamente si uno mantiene el cultivo tranquilo, sin alteraciones, pero eventualmente podría sufrir el cambio al ciclo lítico en casos muy, muy especiales, como les comentaba. El DNA se comienza a replicar, se comienzan a expresar los genes. Hay una serie de genes que ya vamos a ver cómo se van expresando, en qué momento se expresan unos y cuándo se expresan otros. Primero el DNA se replica por el mecanismo del tipo teta, tal como se replica el DNA bacteriano, y luego de un tiempo se comienza a replicar por el mecanismo del círculo rotatorio. Cambia el modo de replicación porque necesitamos DNA lineales para que se vayan incorporando en las cabezas del fago que se están formando, partículas nuevas. Y cuando ya se han formado una gran cantidad de partículas al interior de la célula, se rompe y se liberan 100 partículas aproximadamente por célula infectada. Lo mismo visto en otro esquema, nada más del Genes, del libro de Benjamin Lewin, que tiene un capítulo que se llama Lisis Lisogenia, que es bastante bueno y que todas las diapositivas prácticamente que vienen a continuación fueron tomadas de ese libro. Dijimos que el DNA, cuando se va a integrar al DNA bacteriano, el DNA del fago, que es el huésped, al DNA bacteriano, que es el DNA del hospedador, se integra en un solo sitio que se llama el sitio ATB. Y esta reacción, esta interacción del DNA fágico con el DNA bacteriano ocurre a través de dos sitios. En el DNA del fago tenemos el sitio AT y en el DNA bacteriano tenemos el sitio ATB. El ATT es de attachment, de unión. Se van a unir los dos DNA a través de estas secuencias que están en estos sitios. Y estas secuencias son muy conservadas en cada uno de los sitios. Hay 3 dominios de secuencias en el DNA del fago. Dominio P, dominio O y dominio P'. Y en el DNA de la bacteria está el dominio B, el dominio O y el dominio B'. Por lo tanto, hay una secuencia que es compartida, que es idéntica en ambos sitios, que es la secuencia del dominio O, de la región O. Y por lo tanto, a través de esa secuencia va a haber recombinación homóloga, pero se llama recombinación sitio específica porque es un solo sitio, tanto en el DNA del fago como el DNA bacteriano. Y para que ocurra esa recombinación, como está mostrado acá, se requiere una proteína del virus que se llama la proteína INT, que es una integrasa, porque lo que va a ocurrir es una integración del DNA del fago al DNA de la bacteria. Y esta integrasa cataliza este mecanismo de recombinación. O sea, la integrasa puede cortar el DNA del fago, así como el DNA bacteriano, para que recombinen
y se pueda integrar el DNA fágico al DNA bacteriano. También se requiere una proteína que se llama factor de integración del hospedador, que es de la bacteria, pero esta proteína IHF solamente cumple funciones estructurales para que este proceso ocurra. Y ocurre de esta manera. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que teníamos acá? Teníamos B o P', y después tenemos P o B'. Se forma un sitio BOP', que es un brazo izquierdo, AT-L, y se forma un sitio POB' al lado derecho, que se llama AT-R, y ahí está el DNA del prófago integrado. Este proceso de integración podría eventualmente, como les dije, ser reversible bajo condiciones muy específicas, muy especiales. Y para eso, además de la proteína INT, se requiere la proteína CIS del fago también, que es una excisionasa. Excisionasa. Que permite la excisión de este DNA para que luego quede libre y continúe la vía lítica. Bueno, este esquema es lo mismo, ¿sí? ¿Pero alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Cómo ocurre la...? Profe, Sí, ¿se integra todo el DNA del fago al DNA bacteriano o una parte? todo. Ya, Todo el DNA del fago se integra al DNA bacteriano. ya, gracias. Bien, entonces, acá tenemos el DNA del fago para mostrarle un poquito la secuencia del dominio O la región O, que es compartida con el DNA bacteriano. Si ustedes se fijan, GC, TTT, TI6T, GC, 6T, etcétera, son iguales. A través de esas secuencias pueden recombinar. Pero ¿qué ocurre? La proteína INT corta acá. Fíjense ustedes, ahí hizo un corte. Y en la otra hebra corta acá. Ahí hizo un corte. Y los mismos cortes lo hace en el DNA bacteriano, acá y acá. Y de esa manera estos DNA se pueden empalmar. ¿Se fijan? Porque esta secuencia es complementaria con esta del fago, esta secuencia es complementaria con esta del fago. Y ahí ocurre la recombinación generando el sitio BOP' y POB'. Lo que mostraba la anterior en realidad era para ver que quedaban integrado el DNA alfago, queda integrado en el operón GAL a la izquierda y el operón BIO hacia la derecha. Para ubicarse en el lugar del DNA donde está integrado. Bien, habiendo estudiado eso, entonces nos corresponde ahora ver qué pasa con la expresión de los genes y por qué el fago puede seguir una vía lítica o una vía lisogénica. ¿Cuándo sigue la vía lítica? ¿Cuándo sigue la vía lisogénica? ¿Quién le dice que siga una vía o la otra? ¿O es el fago quien decide? Etcétera. Ahí hay una pregunta muy interesante que tiene que ver con la expresión de los genes del virus, obviamente. Y acá tenemos nosotros un par de columnas representadas en este esquema, en la cual tenemos la cascada lítica o el establecimiento de la lisogenia. Fíjense ustedes que tenemos dos genes que son los genes inmediatamente tempranos. Esta es una nomenclatura viral, se utiliza bastante, ustedes a lo mejor primera vez que la escuchan, pero genes tempranos, inmediatamente tempranos, genes demorados tempranos, genes tardíos. Acá tenemos tres grupos, inmediatamente tempranos, demorados tempranos y tardíos. En cualquiera de los casos, si va a seguir el virus la vía lítica o la vía lisogénica, siempre se van a expresar los genes inmediatamente tempranos. Y algunos genes demorados tempranos también. Fíjense que CRO es un regulador negativo.
y un regulador negativo que es una proteína. ¿Cómo se llama? En biología molecular, a un regulador negativo proteico. Un ¿El represor. represor? Sí, un represor. Se demoraron mucho. Y está escrito acá. N es un antiterminador. ¿Un antiterminador de qué? De la transcripción. Entonces son los dos primeros genes, que son los inmediatamente tempranos, que siempre se van a expresar. CRO es un represor de qué? Es un represor de la expresión del otro represor. Aquí nos encontramos con dos represores que juegan papeles distintos, cumplen funciones distintas. CRO reprime la expresión de C1, que es otro represor, pero C1 es el represor de la lisogenia y CRO es el represor que va a permitir la vía lítica. Entonces, tienen funciones contrapuestas. O sea, hay una pelea, una lucha, un combate entre CRO y C1. Una vez que se expresó CRO y N, se puede expresar C2 y C3. C2 y C3 son reguladores, pero reguladores positivos de la expresión de C1. Por eso aquí dice activación. C2 es un activador de C1, de la transcripción de C1. Pero C2 requiere de la proteína C3 para cumplir su función como activador de la expresión de C1. ¿Por qué requiere de la proteína C3? Porque C2 es una proteína de muy corta vida media, o sea, se degrada rápidamente por las proteasas intracelulares de la bacteria, por supuesto. En cambio, si está C3 presente, la va a proteger de la degradación uniéndose a ella, formando un complejo C2-C3, por eso está escrito de esta manera, y va a impedir su degradación y de esa manera va a poder actuar como un activador de la transcripción de C1. Eso es, en síntesis, lo que tenemos que entender para comprender cuándo va a ocurrir la vía lisogénica. Cuando C2 y C3 estén presentes en concentraciones suficientes para activar a C1, para activar la transcripción de C1. Por lo tanto, C2, ¿dónde se va a unir en el DNA? Si es un activador. Bueno, esas son las consecuencias del receso, puede ser, ¿eh? Se va a unir a regiones del promotor que controla la transcripción de C1. Dentro de los genes de morado temprano también tenemos 7 genes de recombinación, 2 genes de replicación y Q, que es un antiterminador. Otro antiterminador. O sea, este N como antiterminador permite la expresión de los genes de morados tempranos. Y Q como antiterminador permite la expresión de los genes tardíos, que son 10 genes de la cabeza, 11 genes de la cola y 2 genes de lisis. O sea, entre los genes tardíos están todas las proteínas estructurales del virus, prácticamente. Y por lo tanto, si hay expresión de Q, inevitablemente este virus va por la vía lítica y no por la lisogénica. O sea, CRO ganó la batalla, le ganó la batalla a C1 en este caso. Pero cuando C1 se logra establecer su expresión a través de esta activación, el virus va por la vía lisogénica. Este es el DNA viral visto en forma lineal.
Y acá tenemos los genes que estábamos hablando de la zona de regulación. C1 está al centro y hacia la derecha tenemos CRO y C2. Y hacia la izquierda tenemos N y C3. Recuerden ustedes que N es un antiterminador de la transcripción. CRO es el represor que va a permitir la vía lítica si alcanza concentraciones intracelulares suficientes para ello. Y C1 es el represor lisogénico, que también va a permitir la vía lisogénica si es que sus concentraciones intracelulares son lo suficientemente altas para que ello ocurra. C3 mantiene estable a C2 porque lo protege de la degradación de las proteasas intracelulares. Y C2 activa la transcripción de C1 uniéndose al promotor o a regiones del promotor que comanda la transcripción inicial del gen C1. Entonces, esta región de regulación es la importante, básicamente para lo que vamos a estudiar ahora. Fíjense ustedes que por acá tenemos el sitio AT, el ATP, y también tenemos el gen INT, de la proteína INT. De manera que cuando se expresa C2 porque fue activado, cuando se expresa C1 porque fue activado por C2, acomplejado con C3, y se va a seguir la vía lisogénica, debería también expresarse el gen de la proteína IN, porque el DNA del fago se va a integrar. Y para eso hay algunos promotores acá que tienen que ver con la expresión de estos genes. La transcripción. PR comanda la transcripción de CRO y C2. PL, hacia la izquierda, comanda la transcripción de N y C3. PR', que está por acá, ya es para los genes tardíos, cuando ya se ha producido la proteína Q como antiterminador. Y el virus ya definitivamente va por la vía lítica. Esto es lo que explicamos recientemente, que los genes inmediatamente temprano se expresan, su transcripción está comandada por PR y PL, hacia la derecha CRO, hacia la izquierda N. Fíjense que hacia la derecha hay un terminador de la transcripción y hacia la izquierda también, un TR1 y un TL1. Pero como N es un antiterminador de la transcripción, anula estos terminadores y puede continuar la transcripción hacia C2 y hacia C3. Ahí está la proteína M, que anula los terminadores y va a continuar la transcripción hacia la derecha y hacia la izquierda. Pero el DNA viral, cuando ingresó a la célula, está en forma circular. Por lo tanto, acá está indicado que se expresa CRO, se produce el transcrito de CRO hacia la derecha, el transcrito de N hacia la izquierda. ¿Quién transcribe los genes del fago? La RNA polimerasa de la bacteria hospedadora, por supuesto. El fago no tiene su propia RNA polimerasa. Depende de la RNA polimerasa de la bacteria hospedadora. Hospedadora, porque el virus es el huésped. La proteína N permite la transcripción hacia la derecha y hacia la izquierda cuando se ha producido, por lo tanto, si va por la vía lítica, luego de expresarse el gen Q, que es un antiterminador, va a permitir la expresión de los genes tardíos para que se formen nuevas partículas virales, la célula se rompe, se liberan las partículas virales
y el ciclo lítico continúa su curso. En más detalle, lo que veíamos recientemente en esta diapositiva, en esta, vamos a ver en más detalle esta zona porque hay regulación más fina. Hay más promotores y hay operadores también que están involucrados en la regulación de la expresión de los genes virales. Acá está el PR, que comanda la transcripción de CRO y C2 hacia la derecha, y acá está el PL, que comanda la transcripción de N y C3 hacia la izquierda. Pero fíjense ustedes que tanto PR como PL tienen operadores también. Y no hay un solo operador, sino que en cada uno de estos promotores, regiones promotoras, hay 3 operadores que regulan la transcripción de los genes hacia la derecha y hacia la izquierda, que ya lo vamos a ver inmediatamente. Bueno, aquí están los terminadores que habíamos hablado recientemente, que son anulados por la proteína N, que es un antiterminador. Y tenemos otros promotores, como el promotor PE. Aquí dice PRE porque está ubicado hacia la derecha de C1, pero este promotor está orientado hacia la izquierda. O sea, debería tener una flechita acá arriba que la transcripción a partir de PE, digo PE solamente para no confundirse con esta R, y es el promotor de establecimiento, de ahí viene la E, de la lisogenia. O sea, este promotor, cuando ocurra transcripción a partir de este promotor, se va a producir un transcrito largo que abarca hasta C1. O sea, es el transcrito inicial para la proteína C1. Se produce a partir de PE. Y para que se produzca a partir de PE este transcrito largo que contiene el gen C1, debe ser activado la transcripción por la proteína C2, que es el activador, acomplejada con la proteína C3, que la está protegiendo de la degradación por las proteasas de la bacteria hospedadora. Por lo tanto, si este promotor necesita un activador para que funcione correctamente, estamos hablando de que es un promotor débil, como ya lo habíamos comentado en las clases de transcripción. Es un promotor débil y por lo tanto su secuencia de consenso, ya sea en la caja TATA o la región menos 35, o las separaciones que hay entre ambas regiones no son idóneas, no son las secuencias de consenso perfectas, ni tampoco hay una separación adecuada. Y por eso necesita un activador. Y ese activador garantiza que se produzca este transcrito largo a partir de PE, y cuando se producen estos primeros transcritos a partir de PE, se traducen muy eficientemente porque contienen una secuencia chain del Garno que es muy eficaz para la traducción. Entonces, el hecho de que comience a funcionar la transcripción a partir de PE prácticamente está diciendo que el virus está siguiendo la vía lisogénica, porque se va a estar produciendo C1. Una vez que se produce una cierta cantidad de proteína C1, esta proteína C1 comienza a unirse a estos operadores OR y OL y bloquea luego ya la transcripción a partir de PRE. Pero hay un promotor PM, porque es el promotor de mantención de la lisogenia. También tiene una flecha que debería estar orientada hacia la izquierda. Y cuando ya deja de funcionar PE, comienza a funcionar PM, porque ya la lisogenia prácticamente se estableció
y solamente necesitamos seguir produciendo C1 para que los operadores correspondientes se mantengan ocupados durante el ciclo lisogénico. Básicamente eso es el mecanismo regulatorio. Ahora, la proteína C1 es un homodímero. Ahí está la proteína C1. Acá tenemos a la RNA polimerasa que está unida en el promotor PM, está transcribiendo el RNA de C1, se produce el monómero, se ensamblan monómeros formando el dímero, y el dímero es la proteína activa que se une a los operadores OR y OL. Como son 3 operadores OR y 3 operadores OL, esta proteína se une a OR1 y OR2, OL1 y OL2, con alta afinidad a OR1 y OL1 y cooperativamente a OR2 y a OL2. Entonces, cuando está unida en esta posición y en esta, está bloqueando el promotor PR y está bloqueando el promotor PL, porque el operador OR1 y OL1 se superponen con el promotor PR y PL. Y por lo tanto no puede haber expresión de los genes ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, y porque estamos en fase lisogénica. Sin embargo, para el ciclo lítico, los operadores OR1 y OL1 no están unidos por C1, porque C1 no se logró establecer, pero sí se logró establecer la expresión de CRO, de la proteína CRO. Fíjense ustedes que cuando se expresa, se transcribe C1 a partir de PE, pasa por sobre CRO. Es un RNA antisense a CRO. Por lo tanto, no puede la polimerasa estar transcribiendo CRO simultáneamente. Ahí no hay expresión de CRO, solamente de C1. Y bueno, la proteína C1 tiene afinidad diferente por los operadores. También es un homodímero, pero no tiene 2 dominios como esta proteína, que ya los vamos a ver, sino que tiene un dominio de unión al DNA solamente como dímero, y se une con alta afinidad a OR1 y con menor afinidad a OR2. Aquí está la proteína C1, dominio carboxilo terminal, amino terminal, que es el de la unión al DNA, un fragmento conector. El dominio carboxilo terminal le permite interaccionar entre estas regiones, formando el dímero. Pero cuando uno por algún motivo corta a la proteína en el fragmento conector, no puede dimerizarse, obviamente, y pierde su capacidad funcional. Hay 5 alfa hélices en el dominio amino terminal, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. La 3 tiene que ver con la unión al DNA fundamentalmente, y la 2 tiene que ver con interacción de esta proteína con la RNA polimerasa. Es un represor de la vía lítica, pero también es un activador al interaccionar con la RNA polimerasa de la transcripción de su propio gen cuando la polimerasa está transcribiendo a partir del promotor PM. Y aquí están los operadores, OR3, OR2, OR1, OL3, OL2, OL1. Estos deberían estar dibujados en la otra orientación, pero para comparación se alinean en el mismo sentido. Son secuencias muy conservadas, son secuencias repetidas, invertidas, no perfectas, que permiten la unión de estas proteínas. Ya dijimos, OR1 y OR2 son cubiertas por la proteína C1 y por lo tanto se bloquea el promotor PR. Esta es la zona de superposición con el promotor PR y también el promotor PL. Fíjense la zona de superposición. Pero cuando está unido CRO,
AOR3 y OR2, el promotor está disponible para que la polimerasa transcriba hacia la izquierda y hacia la derecha. Y aquí está la concentración de represor necesaria para que ocurra la vía lisogénica cuando está unido. Si se une a OR1, inmediatamente se va a unir a OR2 cooperativamente, porque hay interacción de los dominios carboxilos terminales de ambos dímeros. Pero para que se una a OR3, que también se puede unir, obviamente, se tienen que alcanzar concentraciones muy altas intracelulares para que este proceso ocurra, porque no hay cooperatividad en la unión de estos dímeros. En el caso de CRO, dijimos que es un dímero también, pero no tiene dos dominios, por lo tanto no hay unión cooperativa. Se une a cierta concentración a OR3, a una concentración mayor a OR2, y a concentraciones muy altas podría unirse a OR1. Acá está el mecanismo de activación de la transcripción por la interacción de la alfa-hélice 2 con la RNA polimerasa bacteriana y la alfa-hélice 3 que tiene la capacidad de unirse al DNA, en este caso de los operadores. Cuando se establece la síntesis de C1, dijimos que la proteína C2, en conjunto con C3, tiene que activar la transcripción a partir del promotor PE. Ahí tenemos la RNA polimerasa, hay una interacción entre C2 y la RNA polimerasa para inducirla a formar complejos abiertos de la transcripción y de esa manera que la transcripción sea más eficiente. Y dijimos también que hay una secuencia chain del Garno muy eficiente, por lo tanto la traducción es garantizada y se va a producir C1 cuando este mecanismo ocurre. Si las concentraciones de C2 intracelulares son altas, lo que va a ocurrir es la vía lisogénica. Pero si las concentraciones de C2 intracelulares son bajas, va a ocurrir la vía lítica. Me disculpan, me están tocando el timbre, vuelvo a seguir. Disculpen, una pequeña interrupción. Bien, entonces estábamos viendo esta proteína C2, que es clave para la vía lisogénica. Y acá tenemos el promotor PE. Si ustedes se fijan, acá está la secuencia de consenso perfecta, la secuencia de -10, centrada en -10, que es la caja TATA, TATA, AT.
Pero si miramos la secuencia de la hebra SENS del promotor PE, TT-CA-TA es distinta. Y es por eso que si miramos también la menos 35, TT-GA-CA, la de consenso perfecta, CA-AA-CA, harto diferente. Entonces, es un promotor débil, necesita activación y la proteína C2 se uniría en esta región aproximadamente. Se fijan un poquito río arriba de la caja TATA, interactuando con la RNA polimerasa, induciéndola a la formación de los complejos abiertos de la transcripción para que la transcripción sea eficiente. Y este es el caso del establecimiento lisogénico, como ya lo hemos estudiado. Inicialmente se expresa N y CRO hacia la derecha y hacia la izquierda, luego C2 y C3, y el complejo C2-C3 va a inducir la expresión del gen C1, se produce la proteína C1, se une a los operadores OR1, OR2, o L1, L2, y luego sigue funcionando solamente PM cuando ya el virus está integrado al genoma celular. Y si fuera el otro caso, donde predomina la expresión de CRO, vamos a tener que los promotores PR y PL van a estar funcionando hacia la derecha y hacia la izquierda y por lo tanto se van a expresar todos los genes del virus hasta formar partículas virales progenias. Y este es el cuadro completo de la expresión de los genes, cómo actúa cada uno de los componentes. Se fijan, primero se produce N y CRO hacia la derecha y hacia la izquierda, se dibuja correctamente que están siendo transcritos de hebras distintas porque los promotores están orientados uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. La proteína N anula los terminadores TL y TR1 para que se produzca C2 y C3. Acá está C3, acá está C2. C2 actúa sobre el promotor PE, activando la transcripción porque interactúa con la RNA polimerasa. Ya comentamos que el promotor es un promotor débil, requiere de C2 para una transcripción eficiente que produzca este transcrito que va a ser traducido muy eficientemente porque tiene una secuencia chain del Garno perfecta y por lo tanto la proteína se va a producir y en ese caso tenemos garantizado que va a ser el ciclo lisogénico el que va a predominar sobre el lítico, porque el represor dimérico se va a unir a los operadores OR y OL correspondientes para bloquear promotor PR y PL como tal. Si fuera el caso lítico, el CRO actúa sobre OL y OR en forma distinta. O sea, en ese caso tenemos bajas concentraciones de C2, no se alcanza a activar, no hay cantidades suficientes para activar el promotor PE y que ocurra la síntesis de este transcrito, y se comienza a acumular la proteína CRO, y esta se va uniendo al promotor, perdón, a los operadores OR3, OR2, y se bloquea el promotor PM. ¿Se fijan? Se bloquea el promotor PM porque está superpuesto con OR3. Y por lo tanto, continúa la transcripción hacia la derecha, hacia la izquierda, se producen todos los genes virales y el virus va por la vía lítica. Acá tenemos el caso lisogénico y acá tenemos el caso de la vía lítica. Después de expresarse el antiterminador Q, funciona PR', etc. Pero lo que nos interesa es eso, básicamente. ¿Cuándo va el virus por la vía lítica y cuándo va por la vía lisogénica? Y aquí el principal actor, fíjense ustedes, es la proteína C2, porque depende de C2 que vaya por la vía lisogénica y también depende de C2
que va a estar en baja concentración, que se produzca la vía lítica. Entonces C2 es sobre quien incide toda la carga que decide el virus cuál es la vía que va a seguir. De manera que a nosotros nos interesa, para generar un vector viral, que el virus siga una de las dos vías, la vía lítica o la vía lisogénica, pero no ambas. Y esa es la pregunta que yo les voy a dejar a ustedes de tarea para la próxima clase, que es mañana. ¿Cuál de las dos vías nos conviene que siga el virus para que pueda ser utilizado como un vector de clonamiento de genes en ingeniería genética? ¿Alguna consulta? Por lo menos yo no, profe. No, y el resto tampoco. Profe, ¿sería la vía lisogénica o no? Ajá, esa es la tarea. Esa es la tarea. Entonces, júntense ustedes, discútanlo o estudienlo, véanlo, madúrenlo. Y se los vuelvo a preguntar mañana a las 11:20 en punto. Ya, profe. ¿Alguna otra consulta? ¿Quedamos hasta acá entonces? Que estén bien y nos vemos mañana. Yo, profe, cuídese. Chao, profe, cuídate. Ya, profe, gracias. Que estén bien. Oh.